hemos de pasar con el repaso de nuestra lección de esta semana, que estará a cargo de nuestro hermano Cristian Mejía. Así que para él es su tiempo. Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Antes de comenzar con el repaso de la lección, me gustaría que inclináramos nuestros rostros para pedir la bendición del Espíritu Santo. Oramos. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, santo, santo sea tu nombre, Señor. Padre, permite que en este momento que hemos de repasar la lección de escuela sabática, tu Espíritu Santo permanece en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, que podamos aprender, reforzar lo que creemos y compartirlo también, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano aquí que en la semana dispuso de su tiempo para estudiar la lección. Quédate con nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El contrato del diezmo. Anteriormente, cuando escuchaba que iban a hablar acerca de mayordomía, siempre me preguntaba por qué el orador o el predicador decía que hablar de dinero es complicado, que hablar de dinero es delicado, o que cuando decían que se iba a hablar acerca de mayordomía, decían, en esta ocasión no vamos a hablar de dinero. Pero yo creo que no debería ser así, hermanos, porque si extrapolamos a nuestra familia, a nuestra casa, estas temáticas, cuando en casa no se habla de dinero, pues realmente los hijos no aprenden acerca de administración. Cuando en la casa no se habla de temas como de salud, sexualidad, si los hijos no aprenden dentro del hogar, ¿dónde van a aprender? Pues afuera. Entonces, si en la casa del Señor no hablamos acerca de dinero, ¿de dónde va a venir el consejo? De afuera. Y es que hablar de dinero no debiera ser algo complicado, algo difícil, porque cuando tenemos claro todos los conceptos que vienen aquí en la lección, nos gozamos en que pues estamos practicando una verdadera adoración, o reafirmamos o quizás corregimos algunos detallitos o algunas creencias o costumbres que por ahí escuchamos o vimos y hemos venido practicando. Sin embargo, la lección de esta semana ha sido de gran bendición, así como lo será durante todo el trimestre, y habla acerca del contrato del diezmo. Un contrato, ¿qué viene a nuestra mente cuando hablamos acerca de un contrato? De derechos, de obligaciones, un acuerdo, un pacto, responsabilidades, exactamente, compromiso. Y yo creo que todos en nuestra vida alguna vez hemos firmado algún contrato, por más sencillo que sea. Hemos, no sé, rentado una casa, los que ya han adquirido una casa, un vehículo, y en todo momento hemos hecho compromisos pequeños o grandes. Pero tratamos de leer todo muy bien para saber a qué nos estamos comprometiendo. Pero cuando vamos a realizar un contrato con el Rey de Reyes, con el Creador de todo, ¿deberíamos entrar temerosos a ese contrato o deberíamos entrar felices, alegres? Porque los más beneficiados, ¿quiénes van a ser de ese contrato? Nosotros. ¿Nosotros tenemos algo que a Dios le haga falta? Definitivamente no. ¿Qué dice Salmos 24:1? Gracias, hermanos. Partimos de esa premisa, de que Dios es el dueño de todo, de que Dios es dueño de nuestra vida, porque nos creó y también nos redimió, nos regala la salvación. Y entonces encontramos un pasaje en el Génesis donde Abraham viene victorioso de una campaña. Viene victorioso y se presenta enfrente de un personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Melquisedec. Y la Biblia no da más registros. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿De dónde viene? ¿Por qué era el profeta de Dios? Pero la Biblia es clara. Melquisedec era el sacerdote, era un varón de Dios. Y como salió triunfante Abraham de esa guerra, de esa victoria, a los reyes que ayudó le dicen, ¿sabes qué, Abraham? Aquí está todo el motín, quédatelo. ¿Y qué dice Abraham? No lo necesito. Y va delante de Melquisedec, se presenta, ¿y qué más presenta?
sus diezmos. Ahora yo me pregunto, ¿Melquisedec era levita o no era levita? No era levita. Y es bastante interesante encontrar en la lección que la primera vez que se habla de diezmos no se habla en el marco del pueblo de Israel ni de la ley mosaica, sino que se habla mucho antes de eso, cuando Abraham ni siquiera era Abraham, todavía no se le había cambiado el nombre. Y la última vez que se habla acerca de diezmos y ofrendas, ¿a quién hace mención? A Jesús y a Melquisedec. Entonces entendemos ahorita que esta verdad acerca del diezmo, esta enseñanza, precede a los levitas y también lo sucede. ¿Qué quiere decir? Que esta verdad todavía es vigente para cada uno de nosotros. Y el ejemplo del padre de la fe es bastante claro. Así que, ¿cómo vamos a saber entonces a cuánto equivale un diezmo? Esto es bastante claro, bastante simple y manejable para cada uno de nosotros. ¿A cuánto equivale el diezmo? La 10ª parte de algo. Y en la Biblia se ha usado como unidad de referencia para distintos momentos. La lección menciona que cuando entró la monarquía al pueblo de Israel, había un impuesto que era el diezmo para el rey Saúl o para todos los reyes que seguían. Pero ¿en qué momento cesó ese impuesto o ese diezmo? Cuando acaba la monarquía, en ese momento cesa. Cuando se iba a construir el templo, a reconstruir el templo de Jerusalén, también habían otro tipo de ofrenda y se le llamaba diezmo. Yo creo que porque era una referencia bastante clara e inequívoca de cuánto se debía apartar. Pero la Biblia nos dice desde el Génesis que es una 10ª parte de algo. Y qué bonito que es un porcentaje y no una cantidad, porque eso es una gran bendición para cada uno de nosotros, porque no nos limita a un monto, nos abre la oportunidad que mientras más bendición recibimos, también tenemos la oportunidad de dar más. Y en la semana repasábamos con los jóvenes de Iglesia Juvenil en el repaso, y decíamos esta parte, ¿no? Del porcentaje. ¿Por qué es beneficioso que sea un porcentaje y no una cantidad? Porque la bendición que cada uno administramos en este momento es distinta. Y quizás lo que hemos experimentado en cuanto a la bendición de Dios puede ir creciendo en todo momento. No tenemos ningún límite para poder experimentar nuestra adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Así que tenemos entonces esta verdad acerca del diezmo, de que es la 10ª parte de algo. Y es tan fácil y tan claro para que nosotros no nos hagamos bola, no nos equivoquemos. No, en cuanto al diezmo, no podemos ir más arriba ni más abajo. ¿Por qué? Porque así dijo Dios. Y si así lo dijo Dios, ¿qué nos resta hacer? Obedecer. Cuando Dios demanda algo de nosotros, espera obediencia. No espera cuestionamientos, no espera nuestro razonamiento, no espera que debatamos en nuestra sabiduría finita, sino que espera que nosotros de todo corazón obedezcamos porque le amamos, porque le tememos, porque lo respetamos, porque lo reconocemos como nuestro Creador y como nuestro Salvador y sustentador. Así que tenemos otro pasaje en Génesis 28:13. Y es un sueño que tiene Jacob. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano, por ahí se cansó, se agotó y dijo, bueno, pues aquí voy a pasar la noche. Tomó una piedra, la agarró de almohada y descansó. Y tuvo una visión esa noche, que había una escalera muy grande que tocaba la puerta del cielo y también tocaba la tierra. Y subían y bajaban los ángeles. Y de repente se presenta ¿quién? ¿Quién se presenta ante Jacob? En el sueño se le presenta a Dios. ¿Y qué cosa le dice? ¿Sabes qué, Jacob? Yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que tú te extiendas al este, al oeste, al oriente, al poniente. Que todos tus límites, que no tengas límites, sino que te vivas en abundancia, toda tu descendencia. Y al decirle toda tu descendencia, ¿qué implicaba? Sus hijos, su familia, sus sirvientes, su ganado, todo lo que estaba debajo lo que iba a estar debajo de la mano de Jacob.
Qué maravillosa promesa. Y cuando estudiaba yo, la verdad, pensaba y a veces platicaba con mis amigos, ¿no?, de aquí de la iglesia, y decía, bueno, ¿será que la riqueza estará limitada para nosotros los cristianos, los adventistas? ¿Será que la prosperidad no estará hecha para nosotros? ¿O no podamos gozar de eso? Gracias, hermana. Pues la palabra de Dios es clara, la promesa ahí está. Pero ¿quiénes a veces detienen esa bendición? Pues nosotros somos el obstáculo para nuestra propia bendición. Y se levanta Jacob y con miedo dijo, bueno, pues algo grande pasó aquí. Y asustado toma la piedra, hace un altar, y entonces Jacob se compromete con el Señor. ¿Y qué dice Jacob? Si tú vas a caminar conmigo, si tú vas a estar conmigo, que así sea, Señor. Y de todo lo que me des, ¿qué voy a hacer? Voy a apartar el diezmo de toda la bendición que tú me des. Y entonces ahí es donde Jacob se compromete. Al parecer entendemos que Jacob no había experimentado tal vez el diezmar, pudiese ser, porque en ese momento se está comprometiendo. Sin embargo, su padre Abraham ya practicaba el diezmo. Y pudiera ser que habemos muchos hijos de la iglesia aquí que nuestros padres nos han dado ejemplo y nos han dado ejemplo, pero nosotros nos resistimos y nuestro corazón es duro y no queremos participar de esa bendición. Sin embargo, Jacob se compromete con el Señor, y un compromiso con el Señor no es algo que podamos tomar a la ligera, no es algo que podamos quebrar, lo que podamos fallar. Recordamos cuando nos hemos bautizado, siempre pasamos aquí al frente y nos dicen, nos leen todos los votos, todo lo que creemos, ¿no? Y parte de esos lineamientos que nos leen o que creemos es también acerca del sustento de la iglesia. Y cuando estamos al frente decimos, sí, lo acepto, prometo participar. Pero 5, 6, 8, 10 años después parece que se nos olvida la promesa y el compromiso, el contrato que hemos hecho con el Señor. Dios quiera que no sea así, hermanos. Dios quiera que nosotros retomemos nuestro compromiso, ese contrato en el cual, ¿quiénes son los más beneficiados? Yo voy a bendecir al Señor con mis diezmos. ¿El Señor se va a ver beneficiado, va a ser más rico o más pobre porque yo deje o no deje de diezmar? No, hermanos. El más beneficiado es la persona que presenta sus diezmos delante del Señor. Ahora yo les pregunto, cuando nosotros diezmamos, ¿le estamos diciendo al Señor cuánto lo amamos? ¿Sí o no? No estamos convencidos. Cuando nosotros diezmamos, ¿le estamos diciendo al Señor cuánto lo amamos? La verdad es que no, hermanos. Nuestro amor no se ve reflejado en los diezmos. La ordenanza del diezmo demanda obediencia. En ningún momento está diciendo que nos sentimos agradecidos, que si sentimos amor. ¿Podemos obedecer sin sentir amor, sí o no? Podemos obedecer porque nos sentimos intimidados, porque tenemos miedo, porque tenemos temor. Pero no un temor de respeto, ni un temor de amor, sino un temor de miedo. En las siguientes lecciones estudiaremos entonces cómo nosotros manifestamos nuestro amor. Y la lección de maestros en la parte del 3 en 1, la avanzada, menciona que el pueblo de Israel se presentaba tres veces para presentar sus diezmos y sus ofrendas. Y que haciendo algunos cálculos, el pueblo de Israel, los varones, porque eran los que se presentaban, un 25% de sus entradas eran ofrecidas al Señor entre diezmos y ofrendas, y se ausentaban un mes de casa, porque algunos tenían que viajar hacia donde Dios había dicho que teníamos que presentar nuestros diezmos y ofrendas, los holocaustos y todo. Entonces, dar nuestro diezmo también es una prueba de fe, porque esos varones salían de casa y dejaban a la familia, dejaban de trabajar durante un mes, de percibir ingresos, de cosechar, de atender el ganado, pero estaban convencidos que debían ir al altar donde Dios les había dicho, al santuario, para presentar sus diezmos y sus ofrendas. Y de esa manera no había forma de que la bendición de Dios no los acompañara. Ahora, hay algunos que
que el que yo les mencione ahorita, que el 25% de sus ingresos eran presentados, digan, es posible, es real, porque lo han experimentado. Pero quizás haya uno que diga, no, yo no podría, yo no saldría. Parte de experimentar el diezmo, la lealtad, nuestra fidelidad al Señor, también es crecer nuestra fe, poner a prueba al Señor en todo lo que nos dice. Y es que si en primer lugar ponemos a Dios, todo lo demás nos será añadido, todo lo demás va a rendir. Si cuando estamos haciendo nuestras cuentas en casa, el corte de la semana, lo primerito que apartamos es la parte del Señor, todo lo que quede en resguardo nuestro va a ajustar, hermanos. Debemos tener fe en que va a ajustar, porque esa parte ya es bendita, cuando ya apartamos lo que no nos corresponde. Ahora, ¿dónde se encuentra la tesorería? ¿Dónde es el lugar correcto para que nosotros podamos depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Deuteronomios 12, 5 y 6 dice de la siguiente manera. Deuteronomio 12, 5 y 6. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Ahora, aparte del diezmo, ¿cuántas ofrendas menciona, hermanos? Por eso les decía, cuando damos nuestros diezmos, manifestamos nuestro amor al Señor. No, manifestamos nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestro respeto. Pero ¿dónde se ve manifestado nuestro amor al Señor? En las ofrendas elevadas, en los votos, ofrendas voluntarias, en las primicias y diversas maneras para que nosotros podamos decirle al Señor, gracias. Señor, gracias por todo lo que me das. Señor, te amo, muchas gracias porque me has bendecido. Pero qué complicado es llegar a ese punto, porque por algo el tema del dinero se vuelve tan complicado, porque el corazón del humano está lleno de egoísmo. Y es el egoísmo lo que no permite que nosotros podamos manifestar una adoración verdadera, una adoración real, una adoración honesta. Entonces, ¿el pueblo de Israel tenía opción de a dónde llevar las ofrendas? ¿Tenía opción? Podían decir, pues mejor lo llevo con mi patriarca, mejor se lo llevo al juez, mejor se lo llevo a tal. No. La Biblia dice que estaba señalado, donde Dios dijera, allí iba a estar. ¿Y qué dice nuestra cita bíblica en Malaquías 10 al principio? Trae todo el diezmo a la tesorería y haya alimento, ¿en dónde? En mi casa. Hubo un comentario de los jóvenes que me llamó bastante la atención en la semana, que decían, hay veces que no queremos perder el control del dinero, que ni del diezmo queremos perder el control, y hasta el último minuto queremos controlar y saber en dónde se va a ir, en qué se va a ocupar. Y es que hay algunas prácticas que se han implementadas que pues no podemos decir otra, que son prácticas del enemigo, prácticas satánicas, en las que nosotros decimos, pues como no quiero que mi diezmo se vaya a la tesorería de la iglesia y luego a la asociación y siga toda la organización marcada por nuestra iglesia, lo voy a dar como donativo de construcción. Voy a comprar 1000 libros y entonces ahí va mi diezmo. O voy a comprar ropa y despensa y la voy a repartir por los cruceros. ¿Es correcto eso, hermanos? ¿Es bíblico? ¿El Señor nos pide que hagamos eso? De ninguna manera. ¿Pero por qué el ser humano actúa así? Porque el egoísmo está en nuestro corazón y queremos tener el control de algo que no nos corresponde. Y es bastante interesante. Entonces, cuando entendemos claro dónde está la tesorería, no tenemos ningún problema para poder presentar nuestra adoración al Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito del diezmo? Levítico 27:30. Vamos un poquito más rápido, hermanos. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada ¿a quién? Ahora, si es para el Señor, ¿nuestra sabiduría es capaz o es merecedora de decidir hacia dónde va a ir eso? ¿Sí o no?
de ninguna manera. Es para Jehová y única y exclusivamente para Jehová. Ahora, ¿tenemos alguna manera de hacérselo llegar directamente a Jehová? No podemos. Por eso el Señor también dejó bien estipulado cómo debíamos hacerlo. Números 18, 21 y 24. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La tribu de Leví no tenía acceso a heredad como las demás tribus. ¿Por qué? Porque su vida era dedicada al ministerio, a ministrar en el santuario del Señor. Y para que no tuvieran distracción de que estuvieran pensando si su cosecha, que si sus animales, que si su inversión, que si su terreno ya vale más y lo pueden volver a vender, el Señor dijo: ustedes no van a tener heredad, pero no se preocupen, porque les voy a proveer. ¿Y de dónde? Si se iban a dedicar su vida al ministerio, ¿de dónde iban a vivir ellos? Del ministerio. Y si lo ponemos a nuestros días, entonces, ¿quién es la tribu de Leví actualmente? Nuestros pastores, nuestros obreros. Y entonces ahora entendemos que de repente hay comentarios que suenan de que volteamos a ver, vemos que tal pastor, no sé, vino con un traje nuevo, viene con otro carro y ahí van mis diezmos. ¿Son tus diezmos? ¿Son nuestros diezmos? ¿Qué dice el versículo anterior? ¿El diezmo qué es? Es de Jehová. Pero erróneamente o ignorantemente nos apropiamos y hacemos esos comentarios. Ahí van mis diezmos. Los diezmos no son tuyos, hermanos. No te pertenecen a ti, no me pertenecen a mí. Son para Dios. Hay una historia que no viene en la lección, pero sería bueno recordarla. Por ejemplo, los hijos de Elí. ¿Qué pasaba con los hijos de Elí? Ellos ministraban. ¿Y quién hizo justicia? ¿Acaso Dios permitió que surgiera una revuelta en el pueblo y que salieran en la noche y los fueran a traer y los sacaran del templo y los apedrearan? ¿Dios permitió eso? ¿Quién hizo la justicia? Dios. ¿Nos corresponde a nosotros tratar de ser jueces, de estar juzgando qué es lo que hacen? No. Así como los levitas rendían cuentas al Señor, pues los levitas actuales también tienen que rendir cuentas al Señor. Y no nos ha puesto por juez, ni nos ha puesto por sabios, ni por consejeros, ni por comentaristas ahí en los pasillos. No nos ha puesto el Señor para eso. Somos sus hijos, somos adoradores. Y esa no es nuestra función. Ahora, no falta, siempre hay. Pero cuando el egoísmo está aferrado en el corazón, cuando ha habido una mala experiencia y no se logra perdonar, no se logra olvidar, el enemigo aprovecha esos momentos y es ahí donde lo toma y ese hermano, ese adorador está ahí murmurando, señalando, criticando. Siempre hay, pero porque no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Vamos más comentar de manera rápida. Diezmar sobre el ingreso bruto. La lección dice que, de acuerdo a estudios, se menciona que la mayoría de los adventistas diezman antes de los impuestos. Esto quizás obedece a, pues no sé, a las diferentes formas de que se recibe el salario, el sueldo en los distintos países. Por ejemplo, yo puedo hablar por la experiencia que vi viendo el sueldo de mis papás. Ya viene desglosado y ahí mismo en el cheque o en el depósito ya venía descontado todos los impuestos, y al final venía un monto total que era depositado o que, bueno, antes se cambiaba por cheque, entonces ya venía descontado. Hay otras personas que quizás no se les descuenta, o quizás hay personas que no están dadas de alta, ¿no? Y no declaran impuestos. Sin embargo, al final hace el señalamiento de que queda a interpretación de cada uno, ¿no? Podemos decirlo así. Pero ¿qué es mejor en ese caso? Cuando no estamos completamente seguros si ya abarca nuestros impuestos o no los abarca, o si estamos diezmando lo justo o no estamos diezmando lo justo. Es preferible, por decirlo así,
quedar debiendo o quizás errar por el lado de la generosidad. Cada quien sacará sus conclusiones. Y es que eso va dependiendo nuestra relación con Dios. Cuando estamos realmente conectados con el Señor, vamos a tener esa lucidez, vamos a tener ese buen criterio para tomar las decisiones. Porque si lo estamos haciendo porque quiero que me den cargo y quiero aparecer ahí en el listado, pero pues no estoy convencido realmente de que presentar mi adoración, pues entonces quizás erremos de manera mala para con el Señor. Pero cuando estamos convencidos de nuestra adoración, cuando estamos completamente conectados con el Creador, entonces tendremos ese buen criterio, tenemos esa buena decisión que el Señor mediante su Espíritu nos podrá hacer llegar. Un diezmo honesto o fiel. Y aquí menciona también, hace referencia a otra práctica que es dada, ¿no? En la que tratamos de engañar quizás a la tesorería local, ¿no? Dando tal cantidad. Pero que a veces nos delata, pues quizás nuestro estilo de vida, ¿no? Cuando estamos en nombramientos, a veces se ve eso, ¿no? De que tal persona aparece con tanto. Oye, pero pues lo conocemos, ¿no? Y nada que ver, o sea, eso no refleja lo que... Pero más allá de eso, no estamos engañando a la iglesia, no estamos engañando a la tesorería, no estamos engañando al pastor o a los ancianos. ¿A quién estamos engañando? A Dios. Entonces, cuando nuestra vida, nuestra adoración empieza con una mentira, empieza con engaño, empieza con deshonestidad, pues los frutos también se han de manifestar. Así que, queridos hermanos, este trimestre vamos a aprender, vamos a reafirmar bastante en nuestra adoración. Y que hablar del dinero no sea complicado, hermanos. Quitémonos esa mentalidad. Hablar del dinero es aprender a manejarlo, aprender a saber usarlo, y las bendiciones de Dios se verán manifiestas en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.